Ah, está bien, está bien. ¿Qué falta de anotarse en la lista? Yo creo que empezamos también respetando sus tiempos de trabajo. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos, bueno, aquí es tu espacio, pero nos hemos atrevido a traerles el café filosófico. Rápidamente les planteo qué es el café filosófico para que ustedes sepan y la dinámica en curso. El café filosófico es un proyecto de estudiantes de filosofía, ahora algunos ya egresados, tiene 4 años en San Luis Potosí. No somos el único café en México. Existen otros 3 cafés filosóficos en Chihuahua, en Tijuana y en el DF, que fue hace 12 años que se inició. ¿Qué es el café filosófico? Bueno, el café filosófico específicamente, hoy en día nos dicen que la filosofía no sirve para nada. Eso es lo que apunta, ¿no? Escuchamos filosofía y nos imaginamos a un tipo, tal vez con afro, o con rastas, o marihuano, ¿no? Entonces, hoy en día también dicen, bueno, es que eso nada más se la pasan allá, ideando, conceptualizando, ¿no? Y no aterrizan. Y el café filosófico es una forma, un movimiento de filosofía que se llama filosofía aplicada. Todos aquellos conocimientos de filosofía que tal vez recibieron ustedes en la preparatoria, o en la licenciatura, o en sus especialidades incluso, todos esos conocimientos hay que aplicarlos. Hoy en día se propone que la filosofía no sea una materia, no sea una carrera incluso, sino que la filosofía sea un actitud de vida. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el amor? Todas esas cosas pioneras que mueven al ser humano son las que van a hacer que este mundo, pues, tan necesitado de valores incluso, pues, tenga una mejor perspectiva. Me presento a parte del equipo: Fabiola Díaz, Rodrigo Medina Vega y un servidor, Víctor Hugo Galván Sánchez. La dinámica del café. Bueno, pues lo que hacemos aquí en el café filosófico es una discusión. Queremos que esta sesión se nutra de las ideas de ustedes. Y bueno, pues para hablar, sí les pedimos que levanten su mano
y que su intervención sea a lo mucho de 4 minutos. Y bueno, pues... Sí, sean concretos. Lo que no pudieron decir en 3-4 minutos, ya después estás diciendo paja, ¿no? Finalmente, y no tienen la idea clara. Aquí es armar argumentos y fortalecer el pensamiento crítico reflexivo. Y también no se necesita saber filosofía, se necesita la actitud al filosofar, ¿sí? Que es muy diferente. Una actitud de diálogo, una apertura al diálogo. También hay que tener respeto a sus compañeros. Si, por ejemplo, aquí el compañero tiene un pensamiento y a lo mejor al señor no le parece, no le voy a ir a quitar la palabra y a robársela. Me voy a esperar, voy a levantar la mano y así en esta forma. Bien, iniciamos. A continuación, bueno, café filosófico, todos tienen sus hojas, ¿verdad? Bien, vamos a leer un poco, hacemos una introducción. Generalmente hacemos una introducción, luego de la introducción, bueno, dábamos un espacio para que se sirvan el café, pero ahora ya todos tienen su café, entonces nos vamos a seguir de corrido. Lanzamos muchas preguntas, somos muy preguntones, así que lanzamos preguntas. Y si ustedes dan la vuelta a la hoja y ven muchísimas preguntas, es porque no las vamos a contestar en una hora, pero es una actitud de vida y se las van a llevar. La idea es que cuando salgan de esta puerta, ustedes salgan a filosofar. Ustedes traigan en la mente esas preguntas, ese tema en particular. La filosofía es concebida el día de hoy en México y en muchos países como inservible. Esto es derivado a que no se le encuentra lo práctico y útil dentro de las demás disciplinas. Un día fue madre de todas las ciencias y ahora sus hijas no le encuentran utilidad. Sin embargo, con el surgimiento de la filosofía aplicada, los pensadores se han dado cuenta que nunca es tarde para ese eterno cuestionar. Y pues entonces hoy nosotros estamos aquí ante ustedes con el equipo de Café Filosófico a cuestionarles ¿qué es el servicio público? ¿Quiénes son esos servidores? ¿Qué características deberían de obtener para servir a esta institución? Y como bien sabemos que la filosofía va a buscar el origen de todas las cosas, podríamos iniciar con lo siguiente. ¿Qué significa servir? Ran Lahab, consejero filosófico israelí, nos dice que todos tenemos una filosofía y esta es aquellas coordenadas que usamos para hacer lo que somos, lo que hacemos, hablamos o dejamos de hacer. Habla de nosotros, de nuestra totalidad, de nuestro ser. La bioética se dice que es una rama de la filosofía y queremos preguntarles por qué ustedes piensan que lo es. ¿Será cierto? También podemos iniciar preguntándonos qué es la bioética, qué relación tiene con la filosofía. Y en esa relación preguntarnos qué relación tiene su quehacer en el área de salud con la filosofía. Podemos decir que es así porque existen parámetros morales y éticos que deben seguirse en la defensa por la salud, que es el fin último de la bioética. Para esto, ¿qué diferencia hay entre la ética y la moral? Por eso podremos también plantearnos ahí. Todos tenemos una dimensión bioética, en mayor o menor medida. Ahora bien, dentro del servicio que ustedes cumplen en este hospital, podría deberse a dos opciones que quizás ustedes tuvieron alguna vez en su vida antes de estar aquí. Una de ellas es, bueno, estoy aquí porque me hace falta el dinero, necesito el puesto, ¿no? Quizás. Otra de ellas sería, yo vivo en función de la vida de los otros. A esto es a lo que se podría llamar actitud de vida, quizás, que me viene a través de una filosofía que, bueno, es una filosofía que me hace que yo sirva a los otros. Existen factores externos al futuro defensor de la salud que lo hagan obtener esta actitud. Si hay relación de bioética y filosofía, también una relación de bioética y el sujeto. Estamos hablando del sujeto. Lo que hacemos o dejamos de hacer habla de nosotros, es nuestra totalidad, ya lo decíamos. Pero esto que somos no solo depende de nosotros. Si yo soy, es a partir de los demás y también de la situación en la que vivimos. Decía Ortega y Gasset, decía, soy yo y mis circunstancias. ¿Qué
¿Qué situaciones vive un sujeto para convertirse en un defensor de la salud? Entonces, todo ser humano puede tener una actitud de vida de servicio. ¿Qué función tiene la institución médica en cuanto a la actividad de servicio? ¿La fomenta, la estimula, la refuerza o ya viene por default en el sujeto? Si yo voy a servir es porque ya viene algo dentro de mí que va a servir. No simplemente estar en el área de la salud, pero ya tengo algo que me dice que tengo que servir a los demás. ¿Qué concepción tendría este hospital hacia una persona que está enferma? ¿Es un paciente nada más? ¿Es también un sujeto? ¿Es un ser humano? ¿O qué es además? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un ser humano y entre alguien que padece una enfermedad? ¿Es un cliente? Es cierto que cambia la actitud, digo, la calidad de servicio de una institución a otra. Suele suceder supongamos que hay un deceso en este hospital. Aquí los enfermeros, los doctores, llegan a sentirse culpables. La medicina alternativa se le podría considerar como servicio a la gente o no. Estamos hablando en este caso pues como la herbolaria, ¿no? Este tipo de cosas que quizás en la medicina no se consideren tan pues científicas, ¿verdad? O serias. Y bueno, pues al final, ¿qué es esto? ¿Es una necesidad de ustedes o es una actitud de vida hacia los demás? Muy bien, podríamos plantear rápidamente cuáles son los valores que necesita una institución médica. Para un servidor público en el área de salud, ¿qué influye más en él? ¿La lealtad al paciente o a las instituciones y proveedores de servicio? ¿Cuál sería tu concepto de vida? ¿Tienen un concepto de vida? ¿Cuál sería tu filosofía de vida? ¿Cuál sería la filosofía de un médico, de un enfermero, del área de salud? Sabemos que aquí no solamente se encuentran médicos, sino pues, integrantes de la administración y otras áreas. ¿Cómo llevar un servicio de calidad ante un paciente difícil o ante una persona que es muy difícil? ¿A qué te suena el término vocación? Tendríamos que tener una vocación para hacer lo que hacemos. Los médicos necesitan tener empatía. Sería una característica, una actitud de vida, una actitud de servicio. He sabido que en algunos médicos o servidores públicos atienden a sus pacientes de manera muy rápida. Tal vez a los 15 minutos van saliendo de su consultorio. También se sabe que el sector salud provee bonos de productividad y asistencia. ¿Ustedes qué piensan? A mayor tiempo, mayor calidad de servicio y viceversa, perdón. ¿Cuál sería la actitud de vida que se necesitaría para un buen servicio? ¿Qué es el buen actuar del médico? Podríamos incluso tocar si hay una dimensión espiritual de repente, ¿no? Religiosa en uno de ustedes, en estas áreas. Y el médico está peleado con la tecnología, eso hace que no sea un buen servicio. Bueno, ¿quién me gustaría iniciar con alguna de estas 38 preguntas que nosotros les planteamos? Muy bien. Dice su nombre, por favor. Marco Arturo Herrera, técnico en terapia respiratoria, muchos años en los médicos. Una pregunta que sí es si hay diferencia en el trato de una institución a otra. Entonces, toda mi vida ha sido a nivel particular, aunque me formé en un hospital universitario de Nuevo York y hospital central aquí en San Luis. Y últimamente toqué otra vez el trabajar en un hospital de este tipo, cual me da gusto porque hay mucha gente que a veces no la tratamos en el área particular. No deberíamos ser diferentes, pero sí a veces el tipo de institución te condiciona. Hay una palabra por ahí que mencionó el joven, cliente, entonces en los particulares muchas veces se nos mentaliza que es un cliente y se lleva la idea del mejor trato por ser un cliente, y a veces debemos dar lo mejor nuestro, tanto médicos, técnicos, enfermeros, pero mentalizados hacia un cliente. Entonces a lo mejor eso hace la diferencia en los particulares, de que tenemos que brindar todo y a veces nos alejamos un poco
preocupamos más por brindar calidad, pero con menos sentimiento hacia la persona que tenemos enfrente. Y otro tema por ahí que hablaban de las cosas natas. Si hay veces que algunos ya venimos al mundo con algo de ya nato, de tratar y hacer bien a las personas, y yo creo que se logra ver en como dicen algunos médicos, sobre todo los neurocirujanos, en la vista de nosotros se logra palpar quienes llevamos ya el bien hacia el cuerpo. Y en este caso, ¿usted ha dominado más su filosofía o la filosofía de las diferentes instituciones en las que está? Yo creo que es mi filosofía, bueno, por opinión de los compañeros que he tenido en las diversas instituciones, todavía en los años que mencioné de estar activo, he tenido el gusto de recibir la frase de compañeros que no he cambiado, que soy el mismo, que sigo siendo, entonces me llena de satisfacción hoy en día. Ahora que habla de compañerismo, aquí planteamos dentro de estas preguntas, de este mar de preguntas, el ego. ¿Qué pasa con el ego, por ejemplo, en ustedes? ¿Y qué pasa? ¿Cómo sobrellevarlo con sus compañeros? ¿Y cómo sobrellevar el ego de los demás? ¿Quién gusta levantar la mano? Bueno, Erika Hernán, médico, finalmente en cada individuo existe o debe existir una autoconfianza o debe existir siempre ese valor de poder llevar las cosas a una buena calidad. Eso es lo ideal. Entonces, normalmente nosotros tenemos ese, a nivel interno, ese orgullo, esa necesidad de poder ser resolutivos o de realizar tal acción con un buen resultado. En una institución, por lo mismo, bueno, por ejemplo, relacionado al área de la salud, pues bueno, esto existe incluso en los mismos compañeros de trabajo. Es algo que es inevitable, no se puede siempre evitar, pero creo que si existe el compañerismo, bueno, el diálogo, esto se puede superar. Es algo que, bueno, todos nos hemos enfrentado alguna vez, incluso en el área que nos determine, todos tenemos algún compañero, tal vez nosotros seamos los difíciles, pero creo que hablando de regresando a una institución, esto idealmente debe existir un moderador o varios moderadores donde permitan que esto se solucione, una resolución de conflictos, por ejemplo, ¿no? Pero el ego es algo existente y que yo creo que finalmente hay quienes podemos obtenerlo o no tenerlo una cantidad mayor, pero finalmente siempre hay una persona que puede aterrizarnos y puede hacernos ver las cosas más objetivamente. ¿Y el ego se puede convertir en una necesidad? Bueno, en realidad creo que es algo inherente, todo el mundo lo podemos tener o vivimos con él, pero en realidad te das cuenta en el quehacer diario que hay cosas que tú, siendo honesto, no vas a poder resolver. Entonces, a nivel personal debes de darte cuenta de esa situación. Entonces, o si bien tú no te das cuenta, hay quien te lo va a hacer notar. Eso es indudable. ¿Qué opinan? ¿Qué es servir? ¿Qué será servir a los demás? Hay una película que se llama La vida es bella. Y en una parte de la película, donde está el mesero de la película, le dice que se agacha. Incluso dice, es que una cosa es servir y otra cosa es servir. ¿Qué opinan? O sea, finalmente, ¿qué será ese servir? ¿Y qué sería el servidor público? Todos somos servidores públicos. Adelante. Si quiere, gusta decir su nombre. A sus órdenes. Bueno, realmente no todos somos servidores públicos. Deberíamos de serlo, sobre todo en instituciones como esta. Pero el servir es un término complejo, es un concepto complejo, porque ¿qué entendemos por servir? ¿A quién voy a servir? ¿Cómo lo voy a servir? ¿Soy servidor, ¿verdad? ¿O sirvo simplemente para atender un puesto, una actividad? Por eso, como ustedes ven, el concepto es complejo.
Si únicamente voy a servir por un sueldo, por una indicación, por una orden, o me nace efectivamente el deseo de servir por servir, es decir, de atender a las gentes que efectivamente lo necesitan. Como ustedes ven, es un término complejo, pero que diariamente se utiliza. Efectivamente, hay filántropos. El filántropo sirve por servir, independientemente de ese tipo de ego. Cuando se habla de ego también es un término complejo. Y el ego siempre jugará ese papel de por qué o para qué debo servir. Consecuentemente, ustedes ven que los términos que se utilizan y que seguramente vamos a seguir tratando aquí van a ser conceptos complejos, pero que en alguna forma debemos ubicarnos para que humildemente entendamos realmente el papel de servidores públicos. Retomando lo que dice Will, lo que dice él, todas las personas merecen ser servidas o por recibir la atención de servicio. Todas, porque finalmente hay personas que dicen, uy, ¿por qué vino aquí? ¿No? Que se vaya. No todos van a ser peritas de luz. Señor, por favor, dice su nombre. Acá hay antes. Antes hay una persona. Gracias. Por ejemplo, lo que es yo creo que todos necesitamos un servicio, absolutamente todos, en cualquier momento de nuestra vida lo vamos a necesitar, tengamos la posición o la situación que tengamos, ¿sí? Lo importante aquí es que la persona que te está sirviendo te facilite o sea, te facilite lo que tú necesitas, te dé la orientación adecuada y finalice su trabajo, ¿no? O sea, que lo que tú buscas tenga en concreto su fin. Otras situaciones, por ejemplo, sí es importante involucrarte con las personas o tener esa disponibilidad para ayudar a esa persona, pero también aquí hay un juego muy importante entre el ego, el sentimiento y ¿qué tanto te involucras con el paciente? O sea, tienes que ser también frío, lamentablemente, en algunas situaciones que nos han tocado venir aquí en el hospital. Por ejemplo, que nos haya tocado algún paciente que lo tuviste durante mucho tiempo, lo atendiste, le diste servicio y pues falleció o tuvo una enfermedad, o sea, alguna otra situación en la que tampoco puedes tú involucrarte de tal manera que te afecte a tu persona, ¿no? O sea, eso también es muy importante en un servidor público. Ser fríos en algunas situaciones, pero no tanto. O sea, tienes que ser moderado, tienes que moderar. Ahora sí que es situacional, ¿no? El servicio. O sea, depende de tu situación. Pero es importante llegar a un fin con el paciente y tener esa actitud de servicio. Querer orientarlo como debe ser, como corresponde. Ahora bien, esto sería a nivel del sujeto. Pero, ¿qué hace esta institución para estimular en ustedes el servicio hacia los demás? ¿Lo hay o no lo hay? No, sí, o sea, bueno, nosotros digo, algunos, lamentablemente creo que no ha podido abarcarse a todo el hospital. Obviamente es un proceso muy lento donde involucras a todas las áreas que tienen que ver con el paciente para orientarlos a cómo tienen que tratarlos. O sea, fíjate que muchas veces yo creo que sí es muy importante, hay una forma que tiene que ser la persona que va a tratar a alguien. La persona que está en ventanilla tiene que tener una forma de ser. No puede ser una persona introspectiva, no puede ser una persona tímida. Tienes que enfrentar retos y hablar y ver a la cara y te van a gritar y te van a agradecer y te van a dar regalos y te lo van a dar. O sea, va a haber muchas situaciones en las que tienes que enfrentarlo y no cualquiera puede hacer eso. Entonces, sí es importante identificar quiénes son los que pueden hacer ese trabajo y enfocarnos a eso, orientarlos. Y tiene que haber, obviamente, capacitación continua, porque te llega a afectar las situaciones precisamente que les comentaba que pueden llegar a diferentes pacientes. Muchas gracias. Antes de pasar con el señor, yo quiero lanzarles una pregunta. ¿Quién debería ser más consciente? ¿El que viene a atenderse o el que lo está atendiendo? De entrada, ¿quién debería ser más consciente? ¿Los dos? ¿El que lo está
atendiendo o el que viene a atenderse debería ser consciente que también la otra persona tal vez tuvo un día malo, tal vez tiene problemas? ¿Quién debe ser más consciente? Pasamos con el señor Billy y contigo después. Bueno, Señor, yo reiterando aquí la opinión de quien vinieron, eso de servir no es exclusivamente en este medio, porque nosotros vivimos en un medio, en la vida, ¿verdad? Que nosotros somos servidores en la vida, en nuestra casa, en todos lados, no es exclusivamente de aquí de la institución. O sea, nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Y ese aprendizaje no se logra gratis, se logra por medio del interés en el conocimiento, para poder entender no solamente en el aspecto que es este que nos está llamando, ¿verdad? De que estamos aquí adentro de una institución, y entonces yo ampliaría más el concepto, no solamente en el aspecto del trato aquí al público, no. Yo pienso que nosotros todos debemos para ser felices y vivir, ¿verdad?, dentro de nuestro medio en donde estamos, producir esa siembra, esa siembra en la que uno llega a entender al otro, a interpretarlo, porque ahí entra la cuestión de interpretar. O sea, que por ejemplo cuando una persona viene enojada, pues yo no voy a reaccionar enojado, yo interpreto más o menos, me doy una idea y me mantengo calmado y trato de llevar a buen ritmo aquella situación, ¿verdad? Y eso no solamente es aquí en el hospital, hasta con un hermano, con la mamá, con el esposo, con todos lados. Precisamente la riqueza de la filosofía es esa, ¿verdad? Yo quiero decirles que yo soy joyero de profesión y no soy académico, pero me ha gustado esto. Y yo he encontrado en esto una forma extraordinaria de vivir mejor, simplemente. Que yo creo que es la aspiración que todos, estoy seguro, tenemos, ¿verdad? No solamente aquí en el medio del hospital, porque nosotros aplicamos esos conocimientos al mundo en que vivimos cada uno de nosotros. Eso nos va a dar un enriquecimiento extraordinario. Muchas gracias. Y de acuerdo a lo que usted dice, se puede concluir entonces que es de humanos servir a los demás en general. Y como es de humanos, bueno, se puede decir que cada ser humano tiene una filosofía que lo orilla a hacer tal o cual acción. Acerca de la filosofía, en el manual de bioética que nosotros analizamos, dice que la bioética es una rama de la filosofía. ¿Esto es cierto? Y si es así, ¿por qué llegó a ser así? Es decir, ¿dónde se ubica la filosofía en su servicio, en su concepción como seres humanos? ¿Qué tiene que ver la filosofía con esta institución al final? ¿Tú puedes decir tu nombre? Maricano. Maricano. Yo soy trabajadora social. Yo considero que nosotros como servidores públicos debemos ser los conscientes, porque estamos preparados, porque se nos da capacitación constante, porque estamos aquí. Yo espero, bueno, lo personal con vocación, y porque la persona, el usuario, la persona que viene a solicitar un servicio trae envuelto muchas cosas que a lo mejor le afectan y no le permiten ver las cosas con claridad como nosotros que estamos de este lado. Para mí es eso. Entonces sería más consciente el que está en el taller. Sí. Tendría que ser más consciente. Pero no se supone que el ser humano tiene que ser consciente en todo momento. ¿Cómo estaría eso? ¿En qué entraría en juego y que el que venga también a atenderse a ser consciente? ¿Será cuestión de educación? ¿De qué será cuestión? Yo creo que debe ser de ambas partes, ¿no? Yo como, perdón, mi nombre es Lucía, perdón. ¿Perdón, Sofía? Lucía. Lucía, perdón, gracias. Yo creo que la persona debe ser consciente, tanto la persona que viene a pedir el servicio como la que la da, ¿no? Porque a lo mejor, como ya lo dije anteriormente, no todos sabemos qué traemos cargando atrás. Yo como servidor de esta institución debo tener la capacidad de afrontar cualquier tipo de persona, de saber manipular en cierto momento la conversación o el tema o el momento en el que estoy viviendo, porque me pueden tocar personas perfectamente educadas o con una actitud muy positiva, pero también pueden llegar a tocar personas que no lo tienen tanto. Entonces en mí está cómo cambiar la actitud, pero también un poco del otro lado, ¿no? Me pongo del lado de cuando yo solicito un servicio, también debo de estar consciente de que la gente tiene una carga de trabajo excesiva, como los hospitales, por ejemplo,
que tenemos muchas actividades, que tenemos además sin número de pacientes esperando y que no somos los únicos que tenemos que estar atendidos. Debemos tener la paciencia que corresponde a lo que venimos a pedir. Primero tú y después usted. ¿Tu nombre, por favor? Bueno, mi nombre es Cristina Vázquez. Muchas gracias. Sí, psicóloga de gestión de recursos humanos. Al final de cuentas, creo que aquí me viene mucho a la mente, me está así sonando y sonando, humanizando la enfermedad. Es un tema que me gustó mucho abordar con los compañeros, humanizando la enfermedad porque es una toma de conciencia de ambas partes, ¿sí? Una toma de conciencia, y eso lo preguntaba mucho a los compañeros, ¿no? ¿Cuál es tu vocación? ¿Qué es lo que te trae aquí? Y también mucho inherente a eso es qué valores traes contigo mismo y son los que se aplican diariamente en tu servicio, ¿no? Y esos valores son mucho lo que define quizá a lo mejor la filosofía del trabajo, la filosofía de, no sé, de tu vocación, de llevar a cabo el día a día. Y respecto a también la conciencia, ¿por qué no? También del mismo paciente. Tomar conciencia de mi enfermedad, de mi situación, y aquí me lleva a esto, humanizando la enfermedad. Y yo les mencionaba mucho a los compañeros, la palabra tiene un peso y un poder tan importante en el sentido de poder decir, no es lo mismo la persona diabética a la persona que tiene diabetes. Porque yo al decir la persona diabética, estamos mencionando que todo su ser, toda su esencia, todo él, tiene esta carga muy importante. Yo al mencionar, es una persona que tiene diabetes, es una persona que tiene un cuadro, es una persona, vamos, como algo separado a esa situación, claro, que forma parte de su ser, que lo está afectando en este aspecto de la salud, a nivel psicológico, a nivel fisiológico, lo que ustedes deseen, pero así podemos separar estas partes y de esa manera no tomar en cuenta que toda esa persona es esa enfermedad, sino también darle el poder a la persona de que se encuentra en ese estado, pero que gracias a la atención y al servicio que se le provee aquí, esa persona puede seguir adelante. Y algo de lo que están mencionando, si es de uno, es de otro, yo creo que es de todos. Y la empatía es parte tanto de quien provee ese servicio, como también de quien viene aquí ahora sí como paciente de ese servicio. Es la empatía, lo que mencionaba Lucy, ¿no? La cuestión de comprender la situación inherente a la persona, no justificarla, sin embargo, sí mantener esta empatía en nuestro servicio y sobre todo los valores, y tomar en cuenta el humanizar siempre la enfermedad. Muchas gracias. Sí, acerca de lo que dices, ¿qué tipo de lenguaje se tendría que utilizar en una institución como esta? Se les enseña un tipo de lenguaje, quizás hablar con ciertos conceptos y no mencionar otros, ¿sabes? Mira, por eso, perdón, le comentaba, ahorita cuando comenta Mari Carmen y Lucy, por eso yo estoy de acuerdo con Mari Carmen en el hecho de que nosotros tenemos que ser más conscientes porque finalmente el paciente viene vulnerable. Sí, o sea, el paciente ya corresponde a nosotros, a los servidores administrativos como médicos, orientar a la persona, calmarla de alguna manera, hablar de una manera clara para el paciente. Nos tenemos que adecuar a la situación del paciente. Si al paciente le tenemos que poner con manzanas y peritas o hacerle inclusive un croquis, lo tenemos que hacer. Porque la persona a veces, y es impresionante, y ustedes lo saben, de los pacientes que no saben ni siquiera cómo subir por el elevador. Entonces, pero tenemos tampoco que decir, ¿qué no sabe? Sí, o sea, tampoco nos tenemos que burlar de la persona. O sea, tenemos que, en cuanto vemos a la persona, la tenemos que identificar cómo es. Vienen con miedo, vienen con enojo, muchas veces porque ya lo realizaron de todos los centros de salud. Entonces, vienen con miedo, con enojo, vienen enfermos. Entonces, debe ser conciencia de nosotros, orientarlo debidamente, darle las indicaciones como corresponde para que después él retome o tome su enfermedad como algo que puede ser parte de su vida, como puede ser a la persona que tiene diabetes. O sea, poder vivir, dependiendo de lo que tú le digas, no, usted es diabético, no, qué pena, o enseñarle de tal manera que puede vivir con una vida plena, normal, con un padecimiento controlable, de alguna manera. Entonces, sí, yo creo que es importante que nosotros somos primero los conscientes para después concientizar al paciente. Es muy difícil, porque hay pacientes que son muy internos.
muy necio. Eso es como todo. Digo, finalmente, pues ahora es que cada ser humano es diferente y lamentablemente por el nivel socioeconómico de las personas que se reciben aquí en el hospital, es más difícil todavía. Tratar de orientarlos y tratar de que ellos aprendan, convivan y mejoren su nivel de vida. De alguna manera nos corresponde a nosotros como servidores, pues también enseñarles algo. Y al enseñarles nosotros también aprendemos muchas cosas de nuestra vida. Muchas gracias. ¿Quién iba de este lado? Bueno, yo nada más me llamo Alexis Zúñiga, soy enfermera. No se nos enseña a cómo hablar un paciente, se nos enseña a adecuar nuestras palabras de acuerdo a las necesidades o a ese nivel, no quiero comentar como nivel, sino como las necesidades de aprendizaje que requiere el paciente, como ya dijo Graciela. A veces no es lo mismo que hablemos a una persona, que me ha tocado estar en diferentes instituciones, en donde la persona ya tiene ese conocimiento a lo mejor de su enfermedad y que se le puede hablar de una manera más fácil, de una manera más técnica, pero hay otras personas que no. Entonces, y a pesar de eso, a pesar de que se le hable de una manera más sencilla, lo más sencillo que se pueda, o con peras o con manzanas, aún así es difícil que se entienda. Entonces, no aprendemos, no nos enseñan, sin embargo, es necesario adecuar nuestras palabras a la persona que está. A lo que tú dices, Leticia, sigue. Sí. Se podrá, realmente. Es difícil ser una persona tranquila con los demás en estas instituciones. Sí se puede. Sí realmente se puede. Bueno, finalmente, si vamos al término de humanizar la enfermedad, como humanos también tenemos la característica de ser déspotas, malditos. Vamos contigo y luego contigo. Yo creo que sí se puede cuando disfrutas tu trabajo, cuando vienes con gusto y cuando quieres servir. Cuando en tu vida sirves no solamente en tu trabajo, sino en tu vida diaria, con los demás como dice. Creo que sí se puede. Irma. Muchas gracias. Sí, efectivamente sí se puede lidiar con las situaciones. Aquí lo importante es, escuchaba por ahí, yo soy responsable de lo que digo, yo soy responsable de lo que escuchas o lo que entiendes, ¿verdad? Y esto son situaciones como cierto, pero también la forma en como yo te lo diga, en como yo te lo estoy expresando, va a causar o va a tener un impacto en la manera en cómo tú lo vas a recibir o percibir. Sí, nosotros definitivamente el ser consciente va de los dos lados, tanto de los servidores como de los usuarios, de los pacientes. Pero en este caso me toca a mí el causar este cambio en esta persona, como él mencionaba, viene vulnerable. La misma vulnerabilidad le hace actuar de una manera determinada. Ahora, si hemos tenido infinidad de experiencias, llegan, gritan, exigen, tenemos los dos lados, también el otro lado, ¿verdad? Positivo, en donde nos solicitan, en donde nos piden, más sin en cambio nosotros hemos tenido, bueno, hablo por mí, he tenido la oportunidad de sí lograr un cambio positivo en esta persona y en un momento llegó y me gritó, o llegó y me exigió. ¿Cómo? Definitivamente al establecer una comunicación empática con él. Definitivamente sí, en un momento determinado, a ponerme en los zapatos de él. Muchas gracias. Ok, decimos que hay personas que ven aquí en una situación complicada, y por tanto, bueno, pues es la obligación de ustedes, ¿no? Pues que ellos tengan un buen servicio. Sin embargo, ¿hasta qué punto ustedes son servidores de esta institución? ¿Cuándo ustedes dejan de ser administradores, enfermeros, doctores de aquí? ¿Hasta qué punto? Y les digo esto porque al inicio mencionábamos este concepto de la culpa. Llega a suceder que alguno de ustedes llegue a sentirse de esta forma, quizás, no sé,
a lo mejor al llegar a su casa, ¿no? Que pues hubo en este hospital un deceso, ¿no? Hubo un enfermo pues que ya no pudo más y pues digamos que se fue, ¿no? ¿Hasta qué punto ustedes pueden llegar a sentirse culpables por algo que sucede aquí? A ver, el primero dice después y después el señor. Pues bueno, personalmente nunca he sentido esa culpa de decir, falleció por mi culpa, ¿no? Yo creo que más bien me quedo pensando tal vez en que se pudo hacer algo más por ese paciente, pero tal vez nunca por mi culpa o por la culpa de mis compañeros. Tal vez a lo mejor muchas de las cuestiones que me ha pasado es por falta de educación de la persona, de no haberse atendido a tiempo, de no haber llegado a tiempo a urgencias, por ejemplo, o de la falta de apoyo social que pudo haber tenido esa persona y que tal vez condicionó a ese exceso. Con niños pasa mucho a veces la impotencia con niños en particular, pero no, como personalmente sentirme culpable no. He tenido compañeras que sí han sentido esa falta como de haber podido hecho más y sí se sienten culpables, pero bueno, yo creo que eso ya depende de cada persona. Sí, a nivel de cada persona debemos de reconocer que tenemos limitaciones y que tenemos factores que nos ayudan a desarrollar bien un trabajo o que lo pueden entorpecer, y finalmente cada uno de nosotros llega a casa con una satisfacción o con alguna tristeza o con alguna depresión o con alguna situación de no haberse podido realizar en ese día lo que uno había planteado. Puedo comentarlo porque también esto es correcto y ustedes lo saben como compañeros que somos. Finalmente por aquí se engloba una pregunta donde, bueno, calidad de tiempo, calidez en el tiempo frente al usuario. En ocasiones por indicadores, por alguna situación administrativa, se nos dice que debemos de realizar una revisión o una actividad al paciente en 15-20 minutos para llevar una productividad adecuada. Sin embargo, en muchas ocasiones el paciente quiere tribuna libre, quiere explayarse, quiere expresar lo que siente. Entonces, en muchas ocasiones tú te limitas, entre comillas, con el aspecto científico que te enseñaron a dar un tratamiento, una indicación, los compañeros de NALO, de enfermería te siguen esa indicación, pero el familiar, normalmente, bueno, el paciente tiene otra cosa más por lo que vino. Entonces, a lo mejor ese es el dejo que te queda de decir, pude haberme hecho algo más, pero pues tengo más consulta, tengo que regresarme a ver pacientes ahorita de urgencias, que tengo que ver en consulta y tengo que hacer mi hoja donde ya vi X cantidad de pacientes. Entonces, más que culpabilidad, que queda ese sentimiento de decir, puedo hacer más, pero el tiempo no me lo permite, y creo que nosotros estamos siempre con esa sensación, y más en un hospital. Entonces, ¿el tiempo es enemigo? ¿Será enemigo el tiempo? Sí, totalmente. Seguimos con Mauri. Tenemos que reconocer que en el aspecto médico han cambiado muchas situaciones, no únicamente en función de la institución, sino también en la preparación del médico y demás trabajadores que sirven en ella. Su servidor, que vengo de un lugar, pues lo podemos considerar inhóspito, de aquellos lugares del norte, en donde los trabajadores, desgraciadamente, digo porque padecí precisamente, se puede decir, la tragedia, es decir, de gentes que mueren demasiado jóvenes, que los ocupan o que los contratan de 12 a 13 años y a los 18 ya murieron, o a los 20, o que si continúan en la compañía 22 años, 25 años. ¿Qué es eso? Estamos limitando la vida de un trabajador
de un obrero o queremos que viva su felicidad? Entonces, como ustedes ven, son situaciones complejas en las que no únicamente la bioética y moral de la que aquí se habla, en lugares quizás la intención sea aplicarla, pero no es así. Y les digo a ustedes por qué. Porque si en la actualidad se está hablando aquí del tiempo, efectivamente, sí, reconocemos que en una ciudad como esta y como otras han crecido no únicamente el número de pobladores, sino el número de necesidades, ¿verdad? Y si estamos hablando que estadísticamente se incrementó de 52 a 53 millones el número de pobres, y de ellos un tercio en extremas circunstancias, quiere decir que el mundo de la enfermedad está latente, que van allí ya en una forma caótica, en una forma de emergencia, en una forma en la que no únicamente la desnutrición, no únicamente la falta de recursos, no únicamente la higiene, etcétera, etcétera, todo contribuye a que vivan poco. Pero si es cierto, reconocemos que efectivamente el interés del médico o de la persona que atiende a la institución no tiene por qué sentirse culpable, simplemente hace lo que puede, no es ni mucho menos milagroso ni nada, simplemente está dando un servicio. Pero como aquí se está hablando precisamente de educación, no únicamente debe tener el médico o el trabajador que está dentro de la institución, sino también se entiende que el paciente debe tener una educación apropiada para que en un momento determinado sienta o explique llamémosle, sus síntomas. Y entonces ven ustedes cómo la situación es complicada. No es fácil. Estas instituciones entendemos que son complejas, muy complejas por la gran variante de enfermedades que últimamente han aparecido. Consecuentemente, la obligación del médico es de continuar preparándose de todos los trabajadores y a la vez uno pensar, sentir y creer que cuidar nuestra salud es importante. A lo que usted dice, don Willy, ya es una de las últimas preguntas, porque como ustedes dicen, el tiempo se nos viene. ¿Hacia dónde va la medicina? Si tenemos referencia de lo que dice don Willy, que son 53 millones de pobres y un tercio en pobreza extrema, entonces, ¿hacia dónde va? ¿Hacia lo preventivo o hacia lo curativo? ¿Y qué factor, qué tendrá que ver la perspectiva económica de los países? ¿Son intereses económicos que exista, pues no sé, incluso hasta el laboratorio, de que exista la enfermedad para yo tenerte la cura? ¿O qué me dicen de los medios de comunicación? Supuestamente yo te lanzo la campaña de que prevenir es lo ideal, pero también te lanzo Doritos, te lanzo Sabritas, te lanzo Bimbo, te lanzo Coca-Cola. O sea, ¿qué función tienen los medios de comunicación? ¿Hacia dónde van la medicina? ¿Hacia dónde va el sector salud? ¿Hacia dónde van? ¿Cómo es que se sienten en ese momento? Me gustaría opinar. Incluso yo agregaría esto. A estas instituciones les conviene que nos enfermemos. Hay una utilidad. ¿Les conviene? Les conviene. Sí, o sea, que los enfermemos. Hay enfermos, hay trabajos. ¿Cómo? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que vamos encaminados a lo curativo. Lo preventivo, desafortunadamente, aunque nosotros en este hospital lo promovemos y decimos, y en los medios de comunicación, entre comillas, se promueve, usted lo acaba de decir, desafortunadamente en México abunda falta conocimiento, ¿no? Falta conocimiento, hay muchas comunidades rurales donde no llega la comunicación, pero sí llega el camión de Sabritas, sí llega el camión de la Coca-Cola, que obviamente no favorece la salud para nadie. Yo creo que en este momento también participa mucho en la economía eso, porque finalmente se decía como rumor que durante la temporada de influenza
se supone que la concesión de la vacuna la tiene una persona, no recuerdo si Estados Unidos, o sea, simplemente la mandó y la concesión la tiene alguien de la NASA, si no me recuerdo. Entonces yo creo que finalmente es negocio todo esto. Los hospitales no son negocio porque creo yo que nunca hay los recursos para abastecer totalmente los hospitales. Pero ahí sí. A ver, sí, muy bien. ¿Podemos iniciar contigo? Yo creo que sí es negocio. No, es que yo creo que sí es negocio. O sea, el negocio no es de nosotros. Ah, no, claro que A ver, pero hay alguien. vamos a dejar intervenir. O sea, es una maquinaria. Por Dios. Claro que es una maquinaria. Ya estaba estando miedo. Es que sí, yo sí creo que obviamente a lo mejor hay muy pocos beneficiados, pero los hay. O sea, obviamente porque los centros de salud, que pobres, están en unas situaciones, los de las comunidades rurales que no tienen medicamentos, no tienen esto, pero hay alguien, pero el recurso está, lo que pasa es que no llega. Sí, o sea, porque finalmente, o sea, cuando se creó, cuando fue lo de la influenza, o sea, hubo mucha gente que murió, hubo muchas cosas malas, pero hubo poca gente que se fue muy bien. Entonces, y esa maquinaria, las personas que lo mueven, pues juegan. Yo siento que es un juego, ¿no? Es un juego de mesa, no creo. Sí, acá. A ver, Tere, vamos por orden. ¿De ustedes quién levantó la mano? Leticia, también usted, ¿verdad? No, tú no. ¿Y quién más de acá? Los compañeros son 2, 3 ahorita. Vamos con Leticia. Bueno, de nada más, pero creo que este es un tema muy amplio, el de a dónde va la medicina, porque nuestro sistema de salud estaba pensado para lo preventivo en un inicio, ¿no? Las instituciones, estaba bien planeado y bueno, creo que ahorita los cambios epidemiológicos que estamos viviendo, la urbanización, etcétera, etcétera, pues bueno, esa epidemiología ha cambiado. Yo creo que ahorita las instituciones de salud, o la salud en general, todo el mundo busca bueno, ahorita como lo ven, los años de vida, que ya la gente está alcanzando, ¿no? Por toda la tecnología que está viendo la medicina, yo creo que va más enfocada hacia a vivir más, sin embargo no ver las condiciones de vida en las que estamos los seres humanos. Yo creo que es importante mencionar también esto en la parte de educación. No podemos pensar en hacia dónde va la medicina sin la parte de educación. En México necesitamos mucha educación en cómo ver los servicios de salud. Sin eso, la verdad es que la medicina no va a poder avanzar, y si avanza, como les digo, sería una calidad de vida deficiente, como la que estamos viviendo, muchos años de vida, pero siempre enfermos, ya sea por ahorita las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, creo que es una parte muy importante la educación, que nos va a llevar a mejorar nuestro sistema de salud. Muchas gracias. ¿Hay más que ya por este lado? Hay un tema ahí por el que, bueno, uno con usted en particular lo percibe muy bien, que los hospitales son un gran negocio. A veces no tanto en una columna de hospitales de este tipo, pero todo lo que se rodea a nivel colateral de las concesiones y todo de los productos que se manejan en los hospitales enriquecen a muchas personas. Y a nivel particular, un algo muy importante, a nivel nacional, el hombre más rico del mundo se está tratando de comprar todos los hospitales particulares, por al parecer. Entonces, desde ahí se da cuenta uno que son como maquinitas de tragamonedas. Entonces, es mucho el dinero que se maneja. Entonces, yo creo que sí es un gran negocio. Tal vez a nivel de gobierno no se ve quién, pero las ramificaciones son gente que está súper poderosa. Y sobre el complemento, yo a mi sentir como técnico, los médicos que conocí hace 30 años eran mucho más clínicos. Hoy en día la tecnología los abruma, y también por lo que mencionó el doctor hace un rato, los 10 o 15 minutos los aprovechan un poco más con una serie de estudios que ya existen hoy en día, en el que el paciente sale del consultorio con una serie de estudios que, al darse la vuelta y ver a otro paciente, le llegan los estudios y vas a ver el diagnóstico del paciente sin revisarlo mucho, lo que tenía el médico anteriormente, que revisaba y le daba más calidez al paciente y podía salir con el diagnóstico con un mínimo de gasto. Hoy en día no, es más la tecnología ya abrumando el manejo del paciente, un poco más frío el manejo, y se siente menos el calor al trato
dentro de los hospitales, sean de este tipo o sean particulares. Calor, la palabra. Michel Foucault, un filósofo francés, estructuralista, y le llaman estructuralista porque él hablaba de la estructura y en particular habló de la cárcel, de la escuela y de los hospitales. Les comento, tiene un libro que se llama Historia de la Locura, son 3 volúmenes, y Michel Foucault nos arroja que los hospitales, inclusive, bueno, más particularmente los centros psiquiátricos, son estructuras para dominación. Igual si se meten, y ojalá alguno de ustedes se interese, puede leer la Historia de la Locura, está disponible en muchas librerías. Como ya se nos va el tiempo, necesitamos 3 o 4 personas que quieran no decir una conclusión, sino saliendo de esta puerta, ¿qué se va a llevar? Y también pueden comentarles si les gustó la dinámica, ¿no? También sería genial. Entonces, vamos de una vez contando. Uno, ¿quién sería? Preferible los que no han hablado, ojalá, si no, pues el que guste. 1, 2, ¿sí? 3 y la cuarta persona por ahí. 4. Muchas gracias. Muy bien, empezamos con la primera persona. Hola, yo soy Rosalía Rivera. Hola. Bueno, yo la verdad que no me voy confundida, pero sí me voy con muchos puntos de vista muy diferentes. Obviamente aportando algo hacia la opinión que yo tengo en relación a este tema. Yo creo que tengo mucho que pensar, porque hay muchas noticias nuevas que se dieron, hay muchas cosas que se mencionaron, inclusive muy importantes, que a lo mejor nosotros no tomamos en cuenta. Sí quisiera concluir con algo en relación a una pregunta que estaba aquí, que fue la que me llamó de inicio mucho la atención, que decía que si ya venía por default en la persona lo de la actitud de servir. Yo creo que mucho contribuyen nuestros valores que traemos desde que nacemos y los que vamos formando conforme vamos viviendo. Y yo creo que de acuerdo a eso, a nuestros valores, es la manera en que nosotros vemos la actitud de servir o cuál es la función de servir, ¿no? Entonces, tal vez por eso también difieren un poquito las opiniones de lo que significa, pero yo creo que sí aportan mucho los valores que tenemos desde nuestra casa y, pues bueno, nuestras costumbres para la opinión. Muchas gracias. ¿Qué más era la segunda persona? ¿Quién era? ¿El señor Willy? Sí. Sí, ok, señor Willy. Bueno, así como el hombre está acostumbrado a ponerse la máscara, también las instituciones. Y si hablamos nosotros de máscara, es porque efectivamente el hombre por naturaleza es convenciente. Lo somos. Y en el mundo de las instituciones también. Naturalmente aquí estamos hablando de una institución pública, ¿verdad? Pero cuando se habla de las instituciones privadas, ahí es otra cosa. Aquí o hay dinero, ¿verdad?, o no hay servicio. Y aquí, bueno, pues sabemos, ¿verdad?, que es una institución pública donde se atiende a los pobres, principalmente a los pobres o a los carentes de recursos, ¿verdad?, naturalmente, que es otro tipo de servicio. Pero cuando hablamos nosotros del aspecto de la bioética, he ahí otro cantar. ¿Qué estamos entendiendo nosotros por bioética? Porque en el mundo de la bioética entran otros factores, otros conceptos. Es decir, estamos hablando nosotros de la vida, estamos hablando nosotros de la ética comunal, es decir, de la ética en la que en alguna forma, como se habla aquí, la educación debe tenerla no únicamente el médico o el personal que lo atiende, sino el público en general. ¿Y qué es lo que estamos entendiendo por moral también? Porque repito, ¿verdad?, si es muy fácil ponerse una máscara, difícilmente, ¿verdad?, se la quitan, sobre todo cuando la persona, ¿verdad?, quiere perder o no quiere tener responsabilidad. Como ustedes ven, el mundo de la medicina es muy complejo, complejísimo, pero no únicamente el mundo de la medicina, todas las profesiones tienen su pro y su contra. Y nosotros, ¿verdad?, como, pues simplemente, ¿verdad?, como seres que estamos dependiendo de una institución, efectivamente, habrá instituciones como lo manifiesta Foucault, que son, ¿verdad?, instituciones verdaderamente represivas.
Estamos hablando de qué? La cárcel, estamos hablando de los manicomios, estamos hablando de otro tipo de instituciones en las que tal parece que el individuo cuando cae allí, en lugar de regenerarse, sale peor. Consecuentemente, ¿verdad?, qué complejo es el mundo que vivimos y nuestra sociedad de la que formamos parte es verdaderamente complejísima. Muchas gracias. Sí. ¿Usted seguirá? ¿Su nombre? Bueno, mi nombre es Guadalupe Cepeda, soy enfermera y me parece conveniente el tema del café filosófico y a lo mejor saliendo del tema, yo lo que quería decir es que no me había puesto a pensar que en sí lo que es el café pues lo puedo ver como no lo había visto en el aspecto filosófico, lo había visto como a mi persona como una manera de despertar o socializar, juntarme con más amigas, o en lo económico, la venta compra el café. No lo había visto desde ese punto de vista y los felicito. La verdad es muy buena forma de las cosas. Muchas gracias. De acuerdo. Sí. Mi nombre es Mitzi. Yo estoy en el área de recursos humanos, estoy haciendo unas prácticas. Me gustó esto del café filosófico y creo que sí me llevo pues mucho conocimiento, ¿no? Porque estar en esta área sí te implica ser una buena persona, o sea, tratar de servirle a los pacientes, y creo que con estos diferentes puntos de vista de cada quien como que absorbes algo, ¿no? Como que te quedas así, ¿no? Entonces hay que trabajar mejor, hay que ser una buena persona, hay que estudiar, y pues yo creo que sí, o sea, sí me gustó y me agradó y me voy a llevar de todo. Muchas gracias. Don Jesús, brevemente, porque también usted levantó la mano. Brevemente. Bueno, pues solamente quiero decirles a ustedes que aquí se habla yo del otro, ¿sí? O sea, nosotros estamos como existencialistas, como existenciales, estamos ubicados en una situación en la que llevamos el mismo camino. Somos de la generación, tenemos que ver por nosotros, tenemos que tratar de interpretar al otro. El día que nos enseñemos cada uno de nosotros a interpretar al otro, vamos a estar del otro lado. Nos vamos a evitar muchos problemas y vamos a pasárnosla toda. Entonces, yo les propongo a ustedes, hay que prepararse, hay que leer lo que les interese. Yo no tengo que leer necesariamente a un filósofo por la historia de la filosofía. No, hay que enriquecerse para con esa riqueza lograr estar bien, ¿verdad? Y todo eso, como les decía, no solamente involucra la vida de cada uno de nosotros, y eso es muy importante. Nos vamos a la 38 y cada uno les va a hacer esa pregunta. Nada más quiero que me contesten una u otra, es un dilema ético. Empezamos con Leticia, ¿verdad? ¿Necesidad o actitud de vida? Actitud de vida. Muy bien, ¿quién más? Actitud de vida. Actitud de vida. Actitud de vida. Actitud de vida. Los dos conceptos se pueden conjugar. Es una necesidad para complementar una actitud de vida. Necesito para ser. Muy bien, muchas gracias. Necesitamos sembrar rosales para cosechar rosas. Actitud de vida. 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 Muchas gracias. ¿Quieres agregar algo? Sí, justamente estaban mencionando ahorita los filósofos existencialistas aquí el señor. Muchos de estos filósofos dicen que la vida tiene más sentido vuelta hacia la finitud. Dicen que la muerte solo la puedo ver en el otro. Yo no puedo experimentar pues mi fin, ¿no? El fin solo se puede ver en los otros, y en este hospital, bueno, lógicamente sucede mucho, ¿verdad? Experimentamos la muerte de muchísima gente, y sin embargo no creo que sea algo malo del todo, ¿no? Porque justamente estos filósofos nos dicen que el hecho de ver que alguien muere un día o en este hospital le da más sentido a mi vida.
me significo más como un ser humano, le doy más valor a lo que yo tengo y a lo que yo soy, ¿no? Vemos aquí que la vida pues se nos da, pero por otro lado también se nos quita. Yo creo que eso nos puede afectar como seres humanos, pero por otro lado también nos puede dar otro significado a lo que nosotros vivimos. Eso es lo que Somos construcción. Muchas gracias. Somos construcción y nos estamos construyendo. Y a la vez nos destruimos, nos deconstruimos. Somos complejos y estamos en una complejidad. Bueno, yo les quiero agradecer de antemano. Ojalá les haya gustado la sesión. Nosotros venimos con muchos temas, incluso el humano es un recurso, sería un buen tema. Entonces, vamos a darnos un aplauso por esta sesión. Pueden buscar en Facebook, está en la tacita, está libre, o sea, pueden ver todas nuestras actividades y pues les agradecemos su visita y su asistencia a este café filosófico. Muchas gracias. Gracias.